Se puede escuchar. Hoy vamos a entender todo sobre este instrumento que fue prohibido en varios lugares del mundo, la vuvuzela. Era 2010 año del Mundial de Sudáfrica, un mundial que quedó marcado por varias cosas. Tuvimos la canción Waka Waka de Shakira, que la gente sigue cantando hasta hoy en el Just Dance. El balón Jabulani, que fue polémico, los jugadores se quejaban de que hacía muchas curvas locas. Y por último, la famosísima vuvuzela. Se volvió muy popular en ese mundial, era prácticamente una fiebre. Había miles de aficionados tocando eso al mismo tiempo y haciendo un ruido infernal. Irritó mucho a los jugadores, a los entrenadores y a los aficionados, porque podías escuchar el ruido de la vuvuzela en la transmisión de la televisión. Causó tanta polémica que hubo estadios que prohibieron ese instrumento. Pero la cuestión ahora es, ¿cómo es que un tubo de plástico puede hacer un ruido tan fuerte? La vuvuzela es como una especie de corneta de plástico. Esto de aquí, solo que más larga, mide como 60 centímetros de largo. Si fuera un instrumento musical tocado en bandas y orquestas, sería un instrumento de viento, de la misma familia que la flauta, el saxofón y la trompeta. Técnicamente son aerófonos porque se tocan con aire, pero el sonido, al contrario de lo que puede parecer a primera vista, no viene exactamente del aire, que tú soplas de cualquier manera aquí adentro. Porque si soplas, no sale absolutamente nada. Puf, puf, puf. El sonido viene de la vibración que hacemos con nuestros labios al soplar el aire. Tipo. Ahí sí, cuando la vibración se pone dentro de este tubo, tienes el sonido puff. El nombre vuvuzela viene de Sudáfrica y dicen que es por el sonido que hace. No estamos muy seguros del origen del nombre, pero dicen que viene de los idiomas. Zulu o Nguni Zulu, teóricamente, significa hacer ruido de bubu, que es exactamente lo que hace la vuvuzela. Más o menos como aquí tenemos el reco, ¿no? Que el nombre del instrumento es el sonido que hace. Pero de lo que sí estamos seguros es que este instrumento se inspiró en los berrantes que las tribus ancestrales usaban en Sudáfrica, que estaba hecho con los cuernos de la palanca negra. Yo tampoco había oído hablar nunca de esa palanca negra, pero es un animal parecido al antílope. Y eso que acabas de ver en la cabeza del animal no se puede llamar asta, es un cuerno. Porque cuerno y asta son dos cosas diferentes. El cuerno es algo que el animal lleva en la cabeza toda la vida, está vascularizado por dentro, el animal no lo pierde. El toro, por ejemplo, tiene cuernos. Cuanto más viejo el toro, más viejos los cuernos. El alce, el reno, el ciervo, esos sí tienen astas. Entonces, si te fijas, generalmente es una estructura más ramificada, llena de puntas, y ellos cambian esas cosas llenas de ramas. Generalmente no se pueden hacer esos instrumentos, entonces la mayoría de las veces están hechos de cuernos, y de ahí viene el nombre corneta, porque estaba hecha de eso. Pero es lógico que iba a faltar la palanca negra para hacer tanto berrante para gritar en el estadio. Entonces, decidieron industrializar la vuvuzela, que terminó siendo hecha de plástico. Así, mira, ni que nada, chim, frim, fuleira. Al final, aquí en Brasil, también existía la costumbre de llevar instrumentos al estadio, principalmente batería de escuela de samba, pero eso cambió en 2009. Ese año, Sudáfrica fue sede de la Copa de las Confederaciones, que es una especie de preparación para la Copa del Mundo, que iba a ocurrir al año siguiente. Incluso, fue Brasil quien ganó la Copa de las Confederaciones de 2009, y ahí, ese ruido en el estadio ya empezó a llamar la atención, era un zumbido. Lo que pasaba ahí era que, aunque no vieras la vuvuzela siendo tocada, te dabas cuenta de que era eso. En la transmisión, eran miles de personas tocando la vuvuzela al mismo tiempo. Fue la semilla del mal. ¿Te imaginas lo que pasó al año siguiente, cuando la copa era de verdad? Ese asunto se apoderó de todo, se volvió una fiebre y empezó la discusión entre los que estaban en contra y los que estaban a favor de las vuvuzelas. Como lo de aguacate y palta. Pero era una discusión que tenía algo de sentido, ¿no? Porque lo de galleta y bizcocho no lleva a ningún lado. Pero vamos a hacer nuestra primera prueba, que es descubrir el volumen real de una vuvuzela. ¿Será que ese ruido es tan incómodo como para ser realmente prohibido en los estadios? ¿Cómo pasó? Decían que causaba incomodidad, dolor de cabeza e incluso riesgo de perder la audición. Así que vamos a probar usando un decibelímetro, que es este instrumento que puede medir el volumen del sonido. Y está hecho justamente para eso, ¿verdad? Para que podamos descubrir si el sonido ahí es muy incómodo, si puede causar algún problema. Si las personas que están en un ambiente donde el ruido es muy alto
¿No deberían usar protección en los oídos para no dañar los tímpanos? Solo para que se den una idea, miren, estoy hablando aquí en el decibelímetro. Mi voz aquí, a esta distancia, llegó como máximo a 79 decibeles, 80 decibeles, 84, 89, 105 decibeles. Empezó a parpadear aquí, porque ya estaba demasiado alto. Eso es lo que marca. Cuando está en silencio, 40 decibeles el salón ya es algo ruidoso. Está el aire acondicionado, ¿eh? Voy a poner la vocela justo encima, que es como si estuviera hablando directamente al oído de alguien. ¿De acuerdo? $127. 127.6. Espérame tantito, estoy mareado, no puedo hablar bien. ¿Qué significa eso exactamente, verdad? ¿Comparado con qué? ¿Qué quiere decir ese número? Esto aquí es más fuerte que el sonido que hace un helicóptero, más fuerte que el claxon de un camión, más fuerte que un concierto de rock. Está prácticamente en el límite de lo que el oído humano puede soportar sin empezar a sentir dolor. Es absurdo, pero vamos a ver si no se puede empeorar. Si una bubucela hace todo ese ruido, ¿qué será que pasa? Si tocamos 2 bubucelas al mismo tiempo y volvemos a medir el máximo, Daniel, ven aquí a mostrar toda tu habilidad como tocador de bubucela. Vamos, bubucela. Daniel, él ha estado entrenando esto aquí en Manual do Mundo durante 3 semanas. Ya nadie lo soporta más. La gente ve a Daniel y empieza a erizarse, a temblar y a salir corriendo porque está tocando la bubucela así. Él fue quien hizo el guión del video, ¿de acuerdo? Entonces lleva mucho tiempo con esto. Vamos. Vamos a ver si mi práctica vale la pena. Valió la pena, ¿eh? Toca tú primero, solo para que veamos si... no. Espera. Voy a cambiar de bubucela, porque sin querer criticar al fabricante, mira la diferencia de la boquilla. Esta boquilla está mucho más abierta de lo que debería, ¿verdad? Entonces vamos a tomar esta de aquí que tiene una boquilla decente, ¿verdad? Ah, la culpa es de la boquilla, ¿verdad? Está bien, ahora sí. Mejoró 2 más 2. ¿Cuánto fue? 128.8 aumentó 1 decibel. Calma, que hay una explicación y veré qué bueno que solo aumentó un poquito. El sonido no funciona de la manera que piensas. Cuando agarro 2 bubucelas, el sonido de cada una no se va a juntar bonito ahí, formando una onda 2 veces más fuerte. No va a formar un megazord de onda, una super onda. Nuestro oído, más específicamente nuestra cóclea, esa partecita en espiral, funciona como si fuera un amortiguador de carro, solo que para las ondas sonoras. Nuestro oído no capta exactamente cuán fuerte es el sonido. Sentiste que la corneta no sonó, ¿eh? Me sentí un poco mareado. Nuestro cerebro interpreta más la diferencia entre un sonido débil y uno fuerte. No es exactamente cuán fuerte es ese sonido. Y lo que está muy padre es que este decibelímetro tampoco va a sumar las 2 bubucelas. Primero, porque, por lo que explicamos físicamente, el sonido no se suma, aumenta, pero no se vuelve el doble. Y además, nuestro oído tampoco lo percibe de esa manera. Así que la forma en que inventamos para medir el sonido ya prevé ese tipo de cosas. Y por eso 2 bubucelas no van a tener el doble de fuerza que una sola. El sonido dice: hola, gente de Manual do Mundo, Luisinho aquí en la zona. Primero para decir que esta colaboración está increíble. La gente va a poder disfrutar los 104 partidos de la Copa del Mundo en la caseta KCTV y en Manual do Mundo todas las curiosidades de la Copa. Si hay Copa, olvídalo. Es en la caseta KCTV. Pero vamos a entender cómo se forma este sonido aquí adentro. Cuando soplamos, nuestro labio tiembla y deja salir el aire. Y hay momentos en que no lo deja. Entonces es como si lanzáramos chorritos de aire a alta presión, a una velocidad muy rápida. En la bubucela, esto llega a 235 veces por segundo, pero si hago esto sin la bubucela, no soy capaz de mover mucho aire, no soy capaz de crear un sonido muy fuerte, se queda. El secreto está en este cono de aquí, y siempre que vemos un cono que tiene la función de emitir sonido, va a funcionar así. Es que va a tomar ese aire que se movió, que está pequeñito aquí atrás, y va a hacer que se mueva. Más aire, cada vez más aire, es una amplificación del sonido. La primera vez que vi esta explicación, yo también me quedé medio confundido. ¿Cómo es que amplifica el sonido? ¿Cómo es que aumenta el ruido que hace sin ponerle más energía? Vamos a pensar en otra cosa que haga ruido, ¿ok? Esta sierrita aquí, mira, cuando la agito, no está haciendo prácticamente ningún ruido, porque no logra mover casi nada de aire. No hace que el aire a su alrededor vibre bien. Pero si tomo la misma sierrita, aplicando la misma fuerza aquí, solo que esta vez la sierrita está sujeta a un objeto más grande, ese objeto es capaz de mover mejor el aire. Entonces, escucha el ruido.
En la bubucela es lo mismo. Cuando hago esto, casi no logro mover mucho aire, pero cuando la pongo aquí, voy moviendo una cantidad de aire cada vez mayor, con la misma fuerza. Y la segunda prueba que queremos hacer aquí es ver si podemos cambiar el sonido de la bubucela, haciéndola más corta o más larga. Teóricamente, cuanto más corta sea la bubucela, más agudo será el sonido. Entonces, vamos a intentar ponerle un implante a nuestra bubucela aquí y ver si puede volverse más corta y más grave. Entonces vamos, Iberé, vamos a ponerle una prótesis aquí a nuestra bubucela. Daniel consiguió una que se abre por la mitad. Aquí, o sea, teóricamente no, ese plástico es al revés. Es exactamente. Necesita un poco de maña todavía para implantarlo aquí. Así. El tamaño del tubo no es exactamente el mismo grosor que la bubucela, así que vamos a intentar hacer un pequeño soporte con un palito de brocheta y una cinta. Creo que así lo podemos resolver. ¿Y tú qué crees? Yo creo que va a sonar un poco más grave el... Sonido. Por el largo, creo que esto debería ser mucho más grave. Tiene que ser... Vamos allá. Toca una al mismo tiempo y veré. Parece que se volvió más agudo. Se volvió más agudo. No tiene ningún sentido. El que está más grave es Sol con 200 Hz. Sol desafinado, ¿verdad? Sí, no, pero ese es 15 Hz, eso es ridículo. No es para... No funcionó. Vamos a hacer lo siguiente, para probar que funciona, quiero decir, probar que funciona este concepto físico de que mientras más grande es el tubo, más grave es la nota. Vamos a hacer lo mismo. Solo que con esta corneta pequeña aquí, porque tenemos mejor control del sonido, yo tengo la base aquí de la corneta, es la parte que vibra, y voy a poner tubos cada vez más largos, con la idea de que esto suene cada vez más grave, que el sonido sea cada vez más profundo. Vamos a empezar con la corneta sola, sin nada. Pon este aquí, en la punta, mira. Apriétalo y regrésalo, así, como si fuera una antena de coche. Ahí se puede ver que funcionó. Está aprobado. Sí, está muy bien, muy bien. Algo que me parece muy interesante de todo esto es que los jugadores se quejaron mucho en 2010 porque era irritante para ellos, ¿verdad? No podían jugar bien con la pelota por la bubucela. Y yo, sinceramente, personalmente, creo que hay que aguantar la presión de la afición, ¿no? Mira, yo también creo que lo que menos molesta es la bubucela. Pero ahora, para quien está al lado de alguien tocando la bubucela sin parar, sí es bastante irritante. Sí, ahí está el punto. La cuestión es si eres jugador y estás ahí en medio del campo. Hay alguien tocando la bubucela a 100 metros de ti, es una cosa. Pero si eres aficionado y tienes a un loco detrás de ti tocando la bubucela justo en tu oído, es otra cosa. Ya vimos, son 127 decibelios, así que vamos a nuestra prueba final, que ya estábamos planeando aquí, que estaba escrito aquí, mira, en el guión que escribió Daniel, que es ver a qué distancia podemos escuchar una bubucela, la distancia máxima a la que se puede oír. ¿Será que el sonido es tan fuerte que podemos escucharlo, no sé, a 100, 200, 300 metros? Mi apuesta es 200 metros. Yo creo que hasta 200 metros vas a escuchar el sonido, lo cual es bastante. Mi apuesta ya es 400 metros, mira. Doblaste mi apuesta. Bueno, vamos a ver. Vamos allá. Vamos allá. Mira, si tocas aquí, yo voy a caminar, camino 100 metros y me detengo. Y entonces te hago una señal para que toques. Y vemos si se escucha. Camino otros 100 metros. Y vamos haciéndolo de 100 en 100. Me da mucha pena. Va a pasar mucha gente por aquí y van a decir, oye, te vi arriba del puente tocando la bubucela. ¿Cómo lo explico? Profesora. Me detuve aquí a 100 metros de ellos. Daniel está tocando la bubucela, la estoy escuchando perfectamente, pero el ruido de los autos es muy fuerte. Voy a caminar 100 metros más para ver. ¿Me escuchas ahí, Daniel? Te estamos escuchando, cambio.
Aquí todavía puedo escuchar, 200 metros, voy otros 200. Caray, todavía puede. Puedes ir, cambio. Daniel ya consiguió su pista. Vamos a ver si me funciona a mí. Pude escuchar a 300 metros. ¡Wow! Sensacional, pensé que estaba bajito aquí. El volumen está muy bajo y estoy compitiendo con avión, con tren, con camión, pero se puede escuchar. 400 ya no sé, así que estamos empatados en nuestra apuesta. Estoy esperando que ganes una apuesta, quiero que llegue a 400. Necesito tomar un respiro. Me estoy quedando sin aliento, Estoy aquí hasta marearme. La presión me bajó aquí. Todo se puso negro, gente. Caray. Para. Se puede oír, se puede oír. Sí se puede oír. Amigo, no es mi culpa. Es tu culpa. Estoy a 400 metros. Sí se puede escuchar, pero de fondo hay mucho ruido compitiendo. Si fuera en un lugar tranquilo, seguro quedaría perfecto. Bueno, Guarda tu saliva porque yo voy. a los 500 metros, Corre, veré. Ya me está bajando la presión aquí. vamos Daniel, métele aire a eso. Quiero escucharlo a 500 metros. Ahora sí va a ir. Nada hecho. Puedo verte tocando aquí por el celular en Zoom, pero no puedo escucharte. Hasta hay algún ruido en mi imaginación que me dice que estás tocando, pero no se puede. Pues pero está bien. Casi medio kilómetro, ¿no? Entre 400 y 500 está bien. Está comprobado. Gané la apuesta y la bubucela llega lejos. Un montón. Esta cosa es muy potente. Pero ¿por qué ya no vemos más la bubucela en los estadios? ¿Será que pasó de moda? Más o menos. La cuestión es que después del Mundial de 2010, varias organizaciones empezaron a prohibir la bubucela dentro de las competencias, incluso la CBF. Lo que ellos alegan es contaminación sonora, la posibilidad de lastimar los oídos de alguien y el riesgo de que alguien se pelee con la bubucela. Imagínate qué humillante sería pelearte con un aficionado y que te den un bubucelazo en la cabeza y termines en el hospital por eso, ¿verdad? Pero todavía hay lugares donde la bubucela está permitida, como en Sudáfrica, donde nació, porque ahí es un símbolo cultural de la afición en el estadio. Pero no tienes que preocuparte porque este año no vas a escuchar el ruido de la bubucela en las transmisiones. La FIFA ya les avisó a los aficionados sudafricanos que ni siquiera vale la pena viajar con la bubucela en la maleta, porque están prohibidas en esta copa. Así como también fueron prohibidas en las copas de 2014, 2018 y 2022. No lo vas a escuchar en la transmisión, ¿verdad? Esto se está vendiendo en todas las tiendas. ¿Está bien? Para quienes les gustan los instrumentos ruidosos, una vez hicimos una competencia aquí en Manual del Mundo, imprimiendo varias cosas en 3D para descubrir cuál hacía más ruido. Y les voy a confesar, ni siquiera me acuerdo quién ganó esa competencia, porque había tantas cosas infernales. Pero vale la pena echarle un vistazo, porque no te imaginas el potencial de la impresora 3D para producir cosas ruidosas.